Ajá. ¿Qué consejos nos das para cuando trabajamos con nuestros hijos o en el aula, los profesores, fomentar en las personas esas ganas de hacerse buenas preguntas para que inviten a pensar, ¿no? Y ahí creo que hay dos grandes dimensiones para pensar. Por un lado, ¿cuáles son las preguntas que nosotros, adultos, hacemos a los niños, a los adolescentes, a los adultos en una situación de aprendizaje, ¿no? Porque las preguntas que nosotros hacemos son como esas grandes armas secretas que tenemos para llevar adelante una situación de enseñanza. Y la otra parte es, bueno, ¿cómo hacer para que ellos y ellas se hagan preguntas, ¿no? Entonces, empiezo por el lado de nosotros educando. Y te diría que es una de mis obsesiones como investigadora estudiar qué preguntas hacemos en clase, en situaciones educativas, y entonces me dedico mucho a mirar carpetas, cuadernos de clase, evaluaciones, las preguntas orales que hacemos los profesores. Y en general me encuentro con preguntas siempre muy parecidas, te diría como muy cortadas con la misma tijera. Te doy algunos ejemplos que yo suelo encontrar en mis investigaciones, como si te dijera cuáles son las partes de la célula, cuál es la definición de fotosíntesis, en qué año ocurrió la Revolución Francesa, ¿no? Son todas preguntas cerradas, googleables, podríamos decir, ¿no? En momentos donde realmente la información pelada está al alcance de un clic, cerradas, con respuesta única, que los estudiantes pueden responder muy bien, sacarse una buena calificación y luego olvidarlas. Las podríamos como llamar en conjunto preguntas fácticas, ¿no? Apelan a un dato, a un hecho, a una definición. Entonces, lo que yo trabajo con los profesores es cómo transformar esas preguntas fácticas en preguntas para pensar, que inviten al pensamiento crítico, a la creatividad. Y lo que hacemos es, a mí me gusta mucho, y en el libro este Enseñar Distinto que mencionábamos, hay un capítulo que se llama Clínica de Preguntas, ¿viste? Como la clínica de belleza o para adelgazar, ¿no? Que entra uno de una manera y sale espléndido de otra. Bueno, metemos una pregunta fáctica, una pregunta de bajo orden cognitivo y la sacamos como una pregunta para pensar. Y hay algunos trucos para eso. Te voy a dar un par de ejemplos y después destilamos los trucos. Una pregunta muy escolar, muy clásica, que encontramos en los cuadernos de primaria, por ejemplo, es describe el planeta Marte. ¿En qué tiene en común con el planeta Tierra y en qué se diferencia? No es una pregunta horrible, es una pregunta estándar que el alumno la contesta en el cuaderno, estará mal o bien, y luego a otra cosa mariposa como que se le olvidó, ¿no? Bueno, ¿cómo la transformamos? Entra a la clínica y sale la pregunta, y sale como una historia, como un pequeño caso contextualizado. Ese es uno de los primeros secretos, contextualizar el conocimiento, el contenido en una historia. Y entonces dice así la pregunta para pensar. Eres parte de la agencia espacial de tu país y te mandan a hacer una investigación para ver si tiene sentido que los seres humanos en un futuro vayamos a vivir a Marte, cuando, ojalá no, este planeta ya esté complicado para vivir. Entonces, tienes que convencer a la audiencia, primero investigar y luego convencer a la audiencia de si vale o no la pena invertir dinero en financiar la misión. Y fíjate que ahí está. Por un lado, el contenido es el mismo, es saber cómo es el planeta Marte en relación con la Tierra, pero no porque sí, porque me lo pidió el profesor, sino en este caso al servicio de ver si tiene sentido hacer una misión para ver si podríamos ir a vivir ahí. Entonces, habrá que saber cómo es Marte respecto de la Tierra. ¿Es más grande, es más chico? ¿Hay gravedad? ¿Cómo es respecto de la Tierra? ¿Hay atmósfera? ¿Hay oxígeno? ¿Hay agua? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en ir ahí, ¿no? Entonces, esta comparación, el contenido es calcado, es el mismo, pero está al servicio de algo. Y en este caso, la capacidad de, que también hay que trabajarla y que es parte de lo que se aprende, trabajando con preguntas más para pensar, más contextualizadas, de comunicar una idea y tratar de argumentar en favor de, bueno, lo que se decida por sí o por no a otro. Entonces ahí los alumnos tienen un rol que es, son expertos en un tema porque lo han investigado y con eso tienen que poder argumentar ante otros que tomarán la decisión de financiar o no la misión, ¿no? Y te doy otro ejemplo que a mí me gusta mucho. Claro, nada que ver, ¿no? Una vez lo respondo en mi carpeta y se acabó porque sí, no le encuentro el sentido. Y en el otro caso, cuando la pregunta es para pensar, los alumnos tienen ese rol de expertos en algo que tiene sentido para ellos, tiene sentido para el mundo. Se trabaja no solo el contenido específico, sino, en este caso, el área de la lengua, de las prácticas del lenguaje. Te doy una que a mí trabajamos un montón con los maestros que me encanta, que yo soy bióloga de origen, primero estudié biología y después me dediqué a la educación, y hay una pregunta clásica de la biología que la sabemos, nos la preguntan desde niños, que es ¿qué características tienen los seres vivos? ¿No? Y ahí todos, por lo menos en mi país, pero creo que en otros también, siempre hago el ejercicio y nos sale como a coro, como loros, de decir, bueno, los seres vivos, a ver si aquí también, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y mueren? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Y esa pregunta fáctica que queda como conocimiento inerte, lo tenemos ahí, lo decimos y luego ya está. Vamos a transformarlas, entra por la clínica la pregunta, ¿no? Y sale como pregunta para pensar, como una historia contextualizada, donde hay algo que nos da intriga, donde hay algo donde ejercitamos también usar ese conocimiento para algo. Y dice así. Bueno, resulta que yo estaba en casa, me tienes que creer, ¿no? Este cuento, cocinando pizza y, se me acabó la levadura. Entonces tuve que ir a comprar levadura al supermercado y la tenía aquí en la mano, y entonces cuando estaba por pagar, estaba en la cola del cajero, en la fila, una señora me dice, la mira y me dice, uy,
ten cuidado, trátala bien a esta levadura porque es un ser vivo, se te puede morir. Y yo pensaba, señor, ¿usted está bien? Disculpe, ¿no? Porque esto que tengo aquí en la mano, esta pastita, no se parece en nada a otros seres vivos que yo conozco. Y entonces me fui a casa, me quedé pensando. Y en el camino pensaba, si la señora tuviera razón, ¿cómo podría ser yo para averiguar si esto que tengo acá es o no es un ser vivo? Wow. Y entonces ahí empieza un camino. Esa pregunta abre camino, no cierra, no la respondo de memoria y san se acabó, sino que empieza un camino de exploración y de investigación, ¿no? De poner el cuerpo, de poner la cabeza. Entonces ahí uno podría decir con los alumnos, bueno, ¿cómo hago para saber si algo está vivo o no? ¿Qué hacen los seres vivos? ¿No? Y habrá que buscar información y sí, sabremos que tienen un ciclo de vida, que respiran, que se reproducen. Y uno puede decir, bueno, ¿será que la levadura se reproduce? ¿Cómo hago para averiguarlo? ¿No? Y ahí uno como profesor tiene un as en la manga, cosas que uno sabe y las tiene preparadas, ¿no? Por supuesto. Y dice, bueno, a ver, pongamos en un pan húmedo un poco de levadura en una parte, veamos si al cabo de unos días aparece levadura del otro lado, si se reprodujo. O si los seres vivos respiran, la levadura debería respirar. O alimentarse. Entonces, bueno, le pongo un poco de azúcar, que es un alimento que muchos seres vivos consumen, y veo si hace burbujitas, que quiere decir que respiró y transformó ese azúcar. Entonces, las preguntas para pensar ponen a los estudiantes en un lugar de investigadores, de curiosidad, de encendida. No se acaban ahí. Por supuesto que llevan más tiempo, ¿no? Por supuesto que no se responden en un minuto y sigo adelante. Y por eso nos obligan como educadores a priorizar muy bien qué contenido vamos a trabajar. Yo siempre les digo a los profesores, bueno, menos es más, ¿no? Menos cobertura superficial y más profundidad, volviéndolo de aprendizaje profundo, y más sentido, más curiosidad y más habilidades para la vida, porque con estas preguntas aprendo a argumentar, aprendo a hipotetizar, aprendo a comunicar mis ideas, a pensar respuestas, a pensar caminos, y eso es lo que queremos que los estudiantes se lleven para las pruebas de la vida, ¿no? No una vida llena de pruebas y de exámenes, sino las pruebas de la vida que van a tener que seguir adelante y les van a tocar. Ahí tú decías, bueno, ¿cómo hacer